Vamos a estar hablando de un tema muy importante. Bueno, siempre es importante la palabra de Dios. Pero cuando hablamos acerca de la fe, yo pienso que la mayoría conocemos, ¿verdad? Lo que dice Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera. Y es muy importante lo que dice la verdad central. Ya todos tienen su hojita, ¿verdad? Dice, Jesús responde a los ruegos de los necesitados cuando se acercan a Él, dice, con fe. La mayoría de las veces, cuando todo va bien, cuando no nos falta nada, cuando tenemos buena salud, cuando tenemos todo, se nos hace fácil decir que tenemos fe en Dios y que creemos en Dios. Pero cuando las circunstancias están difíciles, o cuando parece que no vemos, ¿verdad?, una respuesta a nuestra petición, entonces ahí es donde muchas veces fallamos y ya no creemos totalmente en Dios, sino que le queremos dar una ayudadita, ¿verdad? Así como Sara, cuando miraba que no podía tener hijos y a Abraham se le había prometido que iba a ser padre de multitudes, y miraba pues que ya estaba viejita y que su esposo también, dijo, no, pues algo anda mal aquí, ¿verdad? La promesa se la dio a Abraham, pero como Sara era la esposa, y cuando le dijo el ángel a Sara que iba a tener un niño, dice que se rió de la promesa. Y desde ahí vemos que Sara había como empezado a dudar de lo que Dios había prometido, de lo que Dios le dijo a Abraham. Y viendo pues las circunstancias que ellos que estaban pasando y que el tiempo pasaba y no llegaba un hijo, entonces dice que ella le dijo a su esposo, dijo, te voy a dar a mi sierva para que de él tengamos hijo. Entonces vemos que muchas veces nosotros nos pasa igual, ¿verdad? Cuando estamos en circunstancias difíciles, entonces no vemos con los ojos de la fe, sino que dudamos muchas veces. Hay un pasaje en el libro de Marcos, en su capítulo 9, versículo 23. Y antes de entrar, ¿verdad?, al estudio, quiero leerlo. Marcos 9. Dice que estaba Jesús, pues, como siempre, ¿verdad?, enseñando, predicando la palabra de Dios. Y llegó un padre a Jesús y le dijo que tenía un niño que desde hacía tiempo, dice que lo atormentaba un demonio. Entonces en el 21 dice Jesús preguntando al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. No sabemos cuánto tiempo tenía este hombre, que estaba poseído, no lo sabemos, pero me puedo imaginar que este hombre tenía pues ya años, ya había crecido y el demonio estaba dentro de él, dice que lo atormentaba. Y dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes, dice, hacer algo, ten misericordia de nosotros, dice, y ayúdanos. ¿Ves? Este hombre estaba en una situación difícil,
que no había nadie en que le pudiera ayudar. Pero le dijo a Jesús, si tú en el, ya me perdí. En el 22. Pero si puedes hacer algo, dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le respondió en el 23 y le dijo, Jesús le dijo, si puedes creer, dice, al que cree, todo le es posible. Y el 24 dice, e inmediatamente, dice el padre del muchacho, clamó y dijo, creo. Y luego, ¿qué dice adelante? Ayuda mi incredulidad. Este hombre estaba creyendo realmente. Pero en un momento así como no sé, a veces no entiendo por qué este hombre dijo, creo. Y después dijo, ayuda mi incredulidad. Como que sintió que le faltó fe, yo me imagino. Y dijo, si mi fe no está completa, si a mi fe le falta algo, el único que puede ayudarme a creer eres tú, es Jesús. Y por eso clamó y dijo, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces nosotros fallamos en el momento pues más difícil de nuestra vida. Y yo pienso que, no sé, tal vez 1, 2, 3, no sé, han pasado por una situación muy extrema y que verdaderamente tenemos que poner nuestra confianza en Dios, completamente. O sea, como abandonarnos pues a los brazos del Señor, sin que nosotros ya podamos hacer algo. Recuerdo una vez que, la última vez que mi esposa pues se enfermó y nos fuimos al hospital y dijeron que le iban a poner sangre, porque ya se estaba desangrando mucho. Entonces le dije, pues vamos a orar para que Dios nos ayude en esta situación. Y oramos ahí en el cuarto del hospital, y la enfermera salió y dijo que iba a ir a buscar la sangre que necesitábamos, o sea, una sangre que fuera compatible, ¿verdad?, con la sangre de ella. Y cuando regresó, iba a tomar la muestra de la sangre de ella otra vez, o no sé qué iba a hacer. Pero dice que se lo llevó, y cuando llegaron allá al laboratorio, vieron pues que se había recuperado muy rápido. Y Dios siempre contesta nuestras oraciones cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Vamos a orar para poder empezar. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad tan hermosa que nos das de poder estar en este lugar para poder aprender de tu palabra, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo, bendito Dios, sea el que use, Dios mío, mi vida, mis labios. Que pongas, Dios mío, palabras de sabiduría, Padre Santo, palabras que puedan edificar, Padre Santo, nuestras vidas. Que tu palabra, Padre Santo, que es más cortante, dice tu palabra, que una espada de 2 filos que penetra, Dios mío, hasta el corazón, hasta partir, Padre Santo, los tuétanos. Que sea, Dios mío, esa palabra que, Padre Santo, sea haciendo, Dios mío, de una manera, una obra en nuestro corazón, en nuestra vida. Que cada día, Padre mío, podamos crecer en fe, en sabiduría, Padre Santo, de ti. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. La introducción dice, el Evangelio destaca el gran papel de la fe. Por eso estamos hablando de la fe. Dice, o sea, el Evangelio, el evangelista, el escritor de este libro, que fue Marcos, en este pasaje estaba destacando el gran papel de la fe. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, es un don posible para quienes responden al llamado de Dios al arrepentimiento. Puede emerger en una necesidad apremiante
o se manifiesta en personas aparentemente ajenas a los seguidores más cercanos de Jesús. Y esto lo está diciendo porque si ustedes recuerdan, hace 2 semanas, estuvimos hablando acerca de Jesús cuando regresó a Nazaret, ¿verdad? Dice que venía de hacer milagros, y cuando llegó a su pueblo nadie creía en él. Y decían, ¿no es este Jesús el carpintero? Decían. Por eso el escritor está diciendo de esta manera: puede emerger en una necesidad apremiante o se manifiesta en personas aparentemente ajenas a los seguidores más cercanos de Jesús. Son los casos de la mujer sinofenicia y del joven sordo y tartamudo los que registran en el pasaje que ahora nos ocupa. La mujer, dice, pagana, se postra suplicante a los pies del maestro, sabiendo que no tiene derecho a ser invitada de honor en el banquete. Está dispuesto, dice, a conformarse con las migajas, pero las quiere. Por eso se acerca a Jesús y le suplica. La historia concluye registrando que recibió lo que pidió. Al joven Jesús le tocó y lo curó. Todos lo oyen hablar. Cada uno es testigo presencial de que Jesús es capaz de escuchar y responder al ruego de los necesitados que se acercan a Él con fe. Dice el libro de Hebreos en su capítulo 11, versículo 6, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Dice, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. ¿Sí? El escritor de Hebreos, que muchos están en desacuerdo de que Pablo lo escribió, unos dicen que fue Apolos. Yo creo que fue Apolos. Dice que era un hombre poderoso en las Escrituras. Cuando llegó a Éfeso, se encontró con Aquila y Priscila. Dice que era un hombre poderoso en las Escrituras, que sabía mucho. Unos dicen que él fue el que escribió este libro de Hebreos, pero bueno, el escritor dijo que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. O sea, no es que es difícil agradar a Dios sin fe, no, sino es imposible. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Por eso es que él dijo que cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice, creamos. O sea, que estemos convencidos de que verdaderamente lo que nosotros le pedimos a Él, Él lo puede hacer. Él es poderoso para hacerlo. Amén. Él es poderoso, ¿verdad?, para escuchar nuestras súplicas, nuestros ruegos. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. Y no solamente que hay Dios, no solamente eso, no, sino que también crea que es galardonador de los que le buscan. O sea, que hay recompensa para aquellos que se acercan a Dios con fe, creyendo, ¿verdad?, de que Él es poderoso para hacer las cosas. Cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, cuando Lázaro ya había muerto, dice que le dijo a Marta que su hermano iba a resucitar. Y dijo Marta, no, pues yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y luego que le dijo Jesús, que no me acuerdo cómo le dijo. ¿Alguien se acuerda? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y que el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y luego le pregunta y le dice, ¿crees esto? Le dijo Jesús a Marta. Y ya en este momento Marta ya había cambiado su mentalidad. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo, dice, del Dios que ha venido a este mundo. Marta ya había cambiado su posición. Antes dijo, no, pues yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. Y luego le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Ya sabemos la historia, ¿verdad? De que Jesús le preguntó a dónde lo habían puesto y fueron allá y Dios, o Jesús le llamó. Y dijo, Lázaro, dijo, ven fuera. Y Lázaro salió. Eso es lo que hace la fe. Por eso dice aquí la verdad central, Jesús responde a los ruegos de los necesitados cuando se acercan a Él con fe. Marcos 7:37 es nuestro texto para memorizar. Dice, se maravillaban sin medida diciendo, todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. Otra vez, se maravillaban, dice, sin medida diciendo, todo lo ha hecho bien, aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. ¿No se alegra usted al saber que Dios todas las cosas que hace lo hace bien? Cuando Dios formó la tierra y el mundo y todo lo que nosotros vemos, cada día que Él terminaba su obra, decía, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Nada de lo que Él hacía estaba mal. Todo lo hacía bien. Y luego dice, y vio que todo lo que había hecho, dice, y era bueno, y al final de toda la creación, ya no dijo que era bueno. Dijo que era bueno en gran manera. ¿Sí? Le agregó otra palabra más para decir que todo era excelente, todo era bueno, dice, en gran manera. Entonces, dice aquí estos hombres, dice que lo veían a sanar a los sordos y a los mudos y decían, todo lo ha hecho bien, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al doctor muchas veces y nos damos cuenta de que ellos a veces no hacen bien su trabajo. No sé si porque no saben o porque no pueden. Porque yo fui al doctor pues casi 2 años por una situación que tenía en mi pierna. Me dijeron que tenía una de mis arterias, estaba bloqueado, no funcionaba bien la válvula de regreso la sangre al corazón. Y por eso me dolía mucho esta pierna, porque pues no circulaba bien la sangre. Entonces yo fui al doctor por casi 2 años, me hicieron exámenes y al final pues ya estamos listos para hacerte la cirugía. Y fui y resultó que cuando salí de ahí del doctor, ya nos dijeron, ¿sabes qué? No pudimos hacer nuestro trabajo, no se pudo hacer. Y entonces yo como que me quedé triste, dije, no, pues había estado esperando por mucho tiempo para ese día, ¿verdad? Y ya dije, no, pues ya operándome ya voy a dejar de sentir dolor. Y no pasó así. Me dijo, te vamos a hacer otra segunda cita, y fui a la segunda cita y al terminar otra vez pasó lo mismo, que no me pudieron hacer nada. Pero Dios no lo hace así. Dice que lo que Dios hace lo hace bien. Y por cierto, una vez venía hablando con mi hija de allá cuando veníamos del Afle para acá. Y estábamos hablando acerca de la fe. Entonces, le dije a ella que muchas veces Dios hace grandes obras en nuestra vida que cuando las hace no las podemos creer.
nos asombramos tanto que dijimos, como que no es posible que Dios haya hecho este milagro en mí. Y les voy a contar muy rápido, lo que a mí me pasó. Una vez, en una noche, yo pues estaba yo durmiendo. Entonces, me acuerdo que me levanté, porque me dolía mucho mi pierna. Me desperté y me levanté, y ya había pasado las 2 cirugías que les digo. Entonces, me levanté y como me dolía mucho, me puse a orar. Y entre el dolor y la oración, pues me volví a quedar dormido en el sillón. Entonces, yo me acuerdo que en mi sueño, soñé que Dios había venido a mi cuarto y que me había sanado mi pierna. Entonces, cuando me desperté, dije, ¿será cierto que Dios vino a sanarme y ya no voy a sentir dolor? Y no lo podía creer. Digo, no sé si es cierto lo que pasó o solamente fue un sueño. Pero fíjense que fue realidad. Porque desde ese día ya no me duele mi pierna. Y solamente son muchas cosas o sea, son algunas cosas de muchas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Ahora me duele mi pie, pero es mi tobillo. Porque me lo torcí. Pero eso de la circulación de la sangre ya no me ha vuelto a doler. Y yo no lo podía creer. O sea, fue algo tan sobrenatural que de verdad que no lo podía creer. Pero Dios busca, dice adoradores que le adoran en espíritu y en verdad con fe. Aunque no le veamos, pero nosotros le podemos sentir. Primer punto, solo son 2 puntos nada más. Vamos a ir rápido. La sanidad de la hija de la mujer sirofenicia. Y dice así, y levantándose partió de ahí para los territorios de Tiro y de Sidón, y entró en una casa y no quería que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse. Más bien, dice, enseguida oyó de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y vino y cayó a sus pies. La mujer, dice, era griega de nacionalidad, sirofenicia, y le rogaba, dice, que echase al demonio fuera de su hija. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió y dijo, sí, Señor. También los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo, por causa de lo que has dicho, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama, y que el demonio, dice, había salido de ella. Jesús no era muy usual que saliera de los territorios de Jerusalén. Pero dice que esta vez salió de su territorio y se fue a un territorio que se llama, o a los territorios de Tiro y de Sidón. Quizás por la multitud que le seguía, muchas veces dice que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer, porque la multitud lo seguía y quería tocar a Jesús o quería recibir un milagro de Dios, de él. Su fama se había vuelto pues mucho en todos esos lugares y aún había traspasado la frontera de Tiro y de Sidón. Entonces quizás Jesús se fue para ese lugar para poder descansar un poco. Pero vemos que se encontró con una mujer. Bueno, para que sepan más o menos lo que esta ciudad era, dice que era una ciudad, o era una de las ciudades más idólatras de alrededor de Jerusalén. Dice que esta ciudad
o tenían a un dios, y ese dios era el principal dios de ellos, era Baal. Si ustedes conocen algo acerca de los dioses o quién era Baal, se pueden acordar de lo que nos enseña en el Antiguo Testamento. ¿Quién se acuerda? Baal. Bueno, les voy a decir para no tardarnos mucho. Dice que Baal era el dios de los sidonios. ¿Sí? Hay una mujer que encontramos en la Biblia que se llamó Jezabel. Ahora sí ya más o menos se acuerdan. Dice que Jezabel se casó con el rey Acab cuando Israel estaba dividido en dos reinos, Israel y Judá. Acab era el rey del norte, Israel. Dice que Acab se casó con esta mujer, Jezabel, hija de un hombre que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí está en Primera de Reyes. Dice que esta mujer trajo la idolatría a Israel. Y los israelitas empezaron a adorar también a Baal. O sea que este territorio era muy idólatra. De manera que todos los dioses que ellos tenían, pues también los trajeron a Israel, porque pues era la reina. Y el rey acá pues nunca puso resistencia a eso, sino que dejó que su esposa Jezabel trajera todos sus dioses y hasta edificaron altares a Baal. Ese es el lugar donde Jesús había llegado. Ahí donde también vemos que Elías dice que cuando Dios le habló y le dijo que se fuera cuando se reunieron todos los sacerdotes de Baal y él, y dice que Elías dijo: aquel Dios que haga descender fuego del cielo, dice, ese sea Dios. Entonces dice que se reunieron todos los sacerdotes de Baal. Y dice que estuvieron desde la mañana hasta el atardecer y se hacían pues cortaduras, gritaban, y Josué le dice: no, pues griten más fuerte porque a lo mejor que está dormido. ¿Verdad? Y empezaban a gritarle y a chorrear la sangre en sus cuerpos. Y dice que llegó la tarde y no pasó nada. Pero cuando dice que Elías dice que preparó su altar y puso pues todo lo que tenía que hacer, y dice que invocó a Dios y dijo: respóndeme, oh Dios, que este pueblo sepa que tú eres Dios verdadero, que tú eres el Dios verdadero, que no hay otro Dios más grande que tú. Y dice que el fuego descendió del cielo y consumió el altar. Entonces mataron a todos los sacerdotes de Baal. Entonces llevaron la noticia a Jezabel. Entonces Jezabel empezó a perseguir a Elías. Y fue cuando dice que se fue y se metió allá en una cueva. Pero antes dice que se había encontrado con una viuda. Y le dijo que le hiciera una torta para comer. Y esta mujer dice: no, pues es que nosotros no tenemos nada, nomás tenemos para comer el día de hoy, después de ahí pues dejarnos morir. Y Elías le dijo: no, pues haznos primero para mí, y lo haces para ustedes. Y dice: y no va a faltar el aceite ni la harina en tu casa. Y esta mujer también tuvo fe. Y dice que fue y preparó la torta para Elías y después preparó para ella y su hijo. Y desde ese día, dice que la harina no faltó en su casa, ni el aceite. Imagínense, por 3 años. 3 años hubo sequía en esos lugares, pero a esta mujer no le faltó nada. Bueno, en esa tierra es donde Jesús había llegado, en estos días.
cuando salió, dice, fue a Tiro y Sidón. Ahí es el lugar donde aconteció todos estos eventos. Ahí Jesús había llegado. Y luego se encontró con esta mujer, dice, Sirofenicia. Esta mujer no era de Tiro ni era de Sidón. Era Sirofenicia, porque dice que era griega. En Mateo dice que ella era una mujer cananea. ¿Y cuántos saben de dónde vienen o quiénes son los descendientes de Canaán? De Cam, el hijo de Noé. Cuando salió, cuando se acabó el diluvio y después de el tiempo, ¿verdad?, que transcurrió para que el arca pudiera tener un lugar donde poder ya descansar. Dice que Noé salió del arca y lo primero que fue, dice que hizo y plantó una viña. Y cuando tuvo frutos, pues con la viña o con el jugo de la uva, pues se embriagó. Entonces, dice que se embriagó, entonces uno de sus hijos fue y lo miró. No vamos a entrar en detalles de todo lo que pasó, pero dice que lo deshonró. Entonces, cuando Noé se enteró de lo que su hijo había hecho, Cam, dice que lo maldijo. Y le dijo que maldito serás tú, o maldito será toda tu descendencia. Dice, siervo de siervos serás. Aquí los varones se acuerdan de la historia, ¿verdad? Ya habíamos dicho que por qué Noé fue tan severo en pronunciar una maldición para su hijo. Bueno, es muy importante que sepamos por qué o de dónde venía esta mujer, porque era cananea, dice Mateo 15. Mateo 15. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, dice, y he aquí una mujer cananea. ¿Sí? Cananea. Dice que esta mujer llegó a Jesús. Ella ya había escuchado hablar de Jesús y del poder del poder de Jesús que tenía para sanar. Por eso dice aquí en Mateo 15, dice, he aquí una mujer cananea había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, dice, es gravemente atormentada por un demonio. Muchas veces los seguidores de Jesús o los de su mismo pueblo no creían en él, dijimos hace rato. Pero aquí esta mujer le llamó Señor. Le llamó Dios. Le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Encontramos aquí que esta mujer era una mujer intercedora. ¿Sí? La necesidad de su hija fue la necesidad de ella. ¿Sí? Lo que su hija sufría, ella lo sufría. Así debemos de ser nosotros como padres, ¿verdad? Que debemos de nosotros clamar a Dios por nuestros hijos. Esta mujer vino a Jesús y le rogaba y le decía, ten misericordia. ¿De quién? De mí, dijo. ¿Por qué? Porque la necesidad se lo había hecho suya también. Ten misericordia de mí, dijo. Y le decía, mi hija está, dice, gravemente atormentada por un demonio. Es lo que aprendemos en esta mujer, es que era una mujer que intercedía por los suyos.
Y eso es muy importante que nosotros lo hagamos también. Pero no solamente eso. Esta mujer también había puesto su fe en la sobreabundante gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios es tan grande que solamente un poquito de ella puede bendecir a nuestras vidas. Jesús dice que le dijo a esta mujer, Jesús no le respondió palabra por primera vez. Entonces dice, acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Como que diciendo, no, pues ya dile que se vaya porque pues nos está molestando mucho. Fíjense que esta mujer no se desanimó al no escuchar respuesta de Jesús, sino que perseveraba. Y es lo que también nosotros podemos aprender, que esta mujer era una mujer perseverante en lo que ella quería, en lo que ella buscaba. Dijimos que era una mujer intercedora, pero también era una mujer perseverante. No se desanimó al primero que le dijeron, o que no le respondió, o que no le hizo caso. Entonces dice aquí, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel era los descendientes de Abraham. Los descendientes o la casa de Israel eran los judíos. Y acuérdense que esta mujer era cananea. ¿De dónde vienen? De Cam. Era una generación maldecida. No tenía parte en el reino de Israel. Y muchas veces dice que los judíos decían que ¿por qué es que Dios, ¿por qué es que Dios no le puso cola a los gentiles? Así decían los judíos. Para darnos, o para que sepamos, o para poder identificarlos a la hora de verlos, poder identificarlos luego. Porque ellos llamaban a los gentiles de alguna manera ofensiva y le decían perros a las otras personas que no eran parte de Israel. Y aparte esta mujer era una mujer cananea. Era una mujer pues de una descendencia que su padre había maldecido. Y Jesús le dijo, yo no he sido enviado a otras tribus o otros pueblos, sino a la casa de Israel. Entonces ella dijo, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, dice, socórreme. Respondiendo, dice, él le dijo, no está bien tomar pan de los hijos, dice, y echarlo a los perrillos. Dios o Jesús todavía usó una palabra más blanda para referirse a ella. Los judíos comunes no suavizaban sus palabras al decirle perros. Pero Jesús dijo que no es bueno que tomar el pan de los hijos, dice, echar a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor. Pero aún, dice, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por eso les decía, la mujer puso su fe en la sobreabundante gracia de Dios. Que un poco de la gracia de Dios es mucho para nosotros, mucho. Entonces ella no se desanimó, sino que siguió perseverante en su petición. Aun cuando Jesús le dijo que no era bueno que los pan de los hijos se le dieran a los perrillos. Quizás le dijo, pues sí, Señor, eso ya lo sé. No sabemos si esta mujer sabía la descendencia que ella tenía.
que era una descendencia maldecida por su padre, que iban a ser siervos toda su generación o todos sus hijos. Y tal vez por eso es que no se ofendió tanto, porque yo sé que mi generación pues de por sí ya es maldecida. Digo, pero cuando los hijos comen en la mesa se le cae algo al suelo, al piso, dijo, eso yo lo quiero, dijo la mujer. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Jesús dijo, oh mujer, dice, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija se fue, y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí podemos ver algo importante, porque la mujer estaba con Jesús, ahí hablando con Jesús. La hija de ella estaba en su casa. Entonces, cuando Jesús dijo esas palabras, ella creyó. Porque no miró a su hija ya sanada, porque no estaba con ella. Pero dice que le dijo Jesús, oh mujer, dice, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo que ella anhelaba, lo que ella deseaba, era que su hija fuera sana de ese demonio que la atormentaba. Ese era su anhelo, era lo que más necesitaba. Y Jesús le dijo que se haga como tú quieres. Dice que desde esa hora el demonio la dejó. No sabemos qué tan lejos estaba de su casa, pero yo creo que cuando iba de regreso a su casa, ella iba convencida de que las palabras que Dios había dicho eran poderosas para sanar a su hija. Así como cuando el centurión se vino a Jesús, le dijo que le clamaba por su siervo. Y le dijo el centurión, dijo, no es necesario que tú vengas a mi casa. Nomás con que digas la palabra y mi siervo será sano. Lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, es que Dios diga la palabra y será hecho. Dice que por la palabra de Dios sí se fueron hechas todas las cosas, dice Hebreos. Todas las cosas que vemos, las invisibles y las invisibles, todo fue creado por Dios, para Él, pero por medio de la palabra. Acuérdense lo que dijo Jesús al principio, en el Génesis. ¿Qué decía? Cuando creó todas las cosas, ¿cómo decía? Hágase la luz, y fue la luz. Fue la palabra. Dice, produzca la tierra hierba verde, y empezó a producir. Produzca, dice, los mares seres vivientes, y empezó a salir del agua los seres vivientes que ahora conocemos. La palabra de Dios es suficiente para que se hagan las cosas. Nosotros solamente podemos o necesitamos creer. Sí, no desanimarnos cuando nosotros no vemos respuesta, sino creer en Dios, creer en sus promesas. Esta mujer tenía muchas virtudes aparte de la fe. Era paciente, era humilde, perseveradora. Pero lo único que elogió Dios de ella fue su fe. Porque vimos que se acercó a Dios y no le hacían caso. Paciente. Y cuando dijo, ¿sabes qué? No te toca a ti las cosas que son para los hijos. No se desanimó, siguió perseverante en lo que ella quería.
Cuando le dijo, no, pues las cosas que son para los hijos no son para los perrillos. Humildad. Pero lo único que elogió Dios de ella fue su fe. Grande es tu fe. Seguimos con el segundo punto. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? Antes de pasar al segundo. La sanidad de un sordo y tartamudo. Al salir de nuevo de los territorios de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando, dice, el territorio de Decápolis. Entonces le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la multitud, metió los dedos en sus orejas, escupió y tomó su lengua, y luego mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efata, que quiere decir, sé abierto. Y de inmediato fueron abiertos sus oídos y desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Él le mandó que no dijera a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo proclamaban. Se maravillaban sin medida, diciendo, todo lo ha hecho bien, aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. Cuando vemos la manera de cómo Jesús a veces sanaba, como que se nos hace como raro muchas veces por lo que él hacía, de cómo lo hacía. Pero dice que salió de ese lugar y se fue a un lugar que se llama, dice, Decápolis. Y este Decápolis se le llama Decápolis porque dice que era un territorio compuesto por 10 ciudades. Por eso se le llamaba de esa manera Decápolis. Dice que entonces dice que le trajeron un sordo y tartamudo. Esto también nos enseña que nosotros como cristianos que ya conocemos a Jesús, que conocemos que Él es la vida, que Él es la verdad, debemos de traer a los demás a Él, ¿verdad? Porque este hombre no llegó solo a Jesús, sino que alguien dice que lo trajo a Él. Eso es lo importante que nosotros debemos de hacer, ¿sí? Pues tratar de buscar a alguien que no conoce a Dios y traerlo, enseñarle, ¿verdad?, en los caminos de Dios. O cuando estén pasando por situaciones difíciles, de enfermedad o de cualquier situación, decir nosotros, o yo conozco a un Dios que es poderoso, que puede sanar, ¿verdad?, que te puede pues libertar de las ataduras del pecado, del enemigo. Dice que ellos trajeron a este hombre, a Jesús, pero no solamente lo trajeron y lo dejaron ahí, no, sino que dice que le trajeron, dice, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Quizás ellos llegaron y se postraron delante de Jesús y le dijeron, Señor, así como la mujer, ten misericordia de este hombre que es sordo y tartamudo. Y que ellos le rogaban a Jesús. Y luego dice, y tomándole, dice, aparte de la multitud, metió los dedos en sus orejas y escupió, dice, y tocó su lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo, Efata, quiere decir, sé abierto. Hay muchas cosas o muchas palabras que Marcos habla o que pronuncian. Por ejemplo, en este caso dice que dijo Efata. Esta palabra es una palabra aramea. Entonces, cuando Marcos pronuncia una palabra aramea, luego da su interpretación. Y la razón era porque Marcos no había escribido a los judíos, sino a los griegos. Entonces, cuando los griegos escuchaban esa palabra, Efata, pues, ¿qué quiere decir, verdad? Entonces, él le daba la interpretación de su palabra,
Sí, por eso él le dijo Efata, que quiere decir sé abierto. Amén. Para que sepan ese dato de que Marcos pues escribió a los griegos. Y por eso cuando él decía una palabra, y solamente en este libro de Marcos encontramos palabras arameas. ¿Sí? Como cuando le dijo a la muchacha, Talita Kumi. Esa es una expresión aramea. Pero cuando decía esa palabra, entonces Marcos daba la interpretación, le dijo, hija, a ti te digo, ¿ya? Levántate. Por eso daba su interpretación. ¿Por qué? Porque no era a los judíos que le estaba hablando, sino era a los griegos. Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender? Lo que Jesús hizo aquí, entonces, que dice que metió, dice, los dedos en sus orejas. ¿Verdad? Qué forma tan extraña de sanar, ¿no? Podemos decir. Y luego dice que tocó y escupió, dice, y tocó su lengua. Estaba yo tratando de investigar algo acerca de esto. Y lo que los eruditos dicen es que Jesús siempre, cuando se presentaba una situación, siempre él de alguna manera se comunicaba con la persona necesitada. En este caso, el hombre no hablaba y no escuchaba. Entonces, muchos piensan y dicen que pues tal vez Jesús empezó a usar el lenguaje de señas, porque no escuchaba y no hablaba. Alguien que no puede hablar, pues no puede expresar lo que quiere, lo que siente. Y alguien que no puede escuchar, pues no sabe lo que le estás diciendo. Entonces dice que Jesús metió sus dedos en sus oídos, en sus orejas, como una forma de decirle, hoy es el día en que vas a ser sano. ¿Tú lo crees? Y luego dice que escupió y tocó su lengua. Una forma también de darle o de comunicarse con él. Y dice que muchos piensan que este hombre en ese acto que Jesús hizo, creyó que verdaderamente Jesús tenía poder para sanarlo. Entonces, y de inmediato, dice, fueron abiertos sus oídos, dice, y desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Entonces, dice, él mandó que no lo dijera a nadie. ¿Por qué es que este hombre, ahora que había sido sanado, que ya escuchaba y que podía hablar, no podía hablar las maravillas de Dios? Se preguntan ustedes por qué. Si Jesús había hecho un milagro en él, y que ese milagro tal vez podía ayudarle a alguien más. Quizás cuando se encontraba con una persona decía, pues tú eras el que no hablaba, el que no escuchaba y ahora hablas y oyes. ¿Qué pasó? ¿Quién te sanó? ¿Qué haría usted en esas circunstancias? ¿Se queda callado o dice Jesús me sanó? ¿Qué haría usted? Bueno, para terminar,
Jesús no quería ser conocido por los milagros que él hacía. No quería darse a conocer por eso, sino quería darse a conocer por lo que él había venido a traer al mundo. A hacer una reconciliación entre Dios y el mundo. Que la necesidad del hombre era arrepentirse y no ser sano de las enfermedades. Porque cuando la gente iba a saber que Jesús sanaba, iba a ir solamente por el milagro y nada más. Porque muchas veces el hombre, hasta el día de hoy, cuando ya tiene la solución a sus problemas, a sus necesidades, ¿qué pasa? Se olvida de Dios muchas veces. Pero cuando tenemos la necesidad con nosotros, entonces nos acordamos que hay un Dios que nos puede ayudar. Pero Jesús quería una relación con el mundo, con nosotros, que nos acercáramos a Él humildemente, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que estábamos separados de Dios. Por eso es que este Jesús fue a ese lugar, a un lugar donde no eran judíos, para hacer milagros allá. De alguna manera, Jesús estaba, ¿cómo se dice? Como dando a conocer que la salvación no era solamente para los judíos, sino para todo el mundo, para los gentiles también. Pero él quería que lo conocieran como el Salvador del mundo y no como el que hace milagros. ¿Sí? Podemos hablar de Jesús, podemos decir que Él es el que nos salva de nuestros pecados, pero con ello también nos da una bendición de milagros a nuestras vidas. Que no solamente es Jesús de milagros, no, sino que es Jesús el que vino a este mundo a morir y a dar su vida por nosotros. Eso es lo más importante, que el mundo conozca que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Sí? Eso es lo más importante. En la semana estuvieron mandando, pues Raquel, ¿verdad?, citas acerca de la lección de hoy. Y mandó una cita donde Jesús estaba, ¿verdad?, ahí con ellos, y hubo una mujer entre tanta la multitud, dijo, bienaventurado, dijo, la mujer que te dio la vida, y dice, y los pechos que te amamantaron. O sea que bienaventurada esa mujer, María, dichosa es la mujer que te dio la vida, que te trajo al mundo. Pero Jesús le dijo, no. Dijo, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Entonces yo comenté y yo le dije, ¿saben qué? Es una bendición ser madre, es una gran bendición ser mamá. Porque pues tienes el privilegio de traer un ser humano al mundo. Pero es más bienaventurado el que guarda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te lleva a una eternidad con Jesús. ¿Sí? La mujer te trae al mundo, no solamente eso. Y que no es poca cosa, no estoy diciendo que no vale nada, no. Porque Jesús no dijo que no. O sea, sí es bienaventurada, pero más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y dejo al pastor con nosotros para que nos despida de este lugar. Gracias.
Bueno, gracias a Dios por estos estudios, ¿verdad? Estamos aprendiendo bastante. Amén. Fortalece nuestra vida, nuestra fe. Vamos a orar para cerrar en esta tarde. Puestos de pie, que descansen las bancas. Escuché que necesitaban oración, ¿verdad? Nuestro hermano Eleuterio, por sus muchachos. Los hermanos viajan para El Salvador, así es que vamos a orar también por ustedes. Mira qué bendición, se van por un mes. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias te damos porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, nos has bendecido. Gracias por los testimonios, Señor, de esta tarde. Nos gozamos, Señor, cuando escuchamos a tu pueblo, Señor, darte la gratitud a ti porque has obrado, Señor, en sus vidas. Porque has contestado, Señor, las peticiones, has convertido aquellas cosas que para nosotros eran imposibles en posibles. Gracias, bendito sea tu nombre. Y en esta tarde, mi Dios amado, también suplicamos por nuestro hermano Eleuterio, suplicándote, mi Dios, para que tú le des sanidad. Dale salud, Padre Santo, fortalece, Señor, sus vías respiratorias, su garganta, y en el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Juntamente también, Señor, con sus hijos, por los cuales mi hermanita Cristina está clamando, Padre, y nos pide que le ayudemos, Señor, en esa intercesión, Padre Santo, para que tú obres, Señor, para que hables a sus vidas, para que una vez más, Señor, ellos puedan venir, rendirse, Señor, a tus pies, pues han crecido, Señor, y han conocido de las bondades tuyas. En el nombre de Jesucristo los ponemos en tus manos, Padre. Permite, Señor, que la semilla que ha estado sembrada en sus corazones germine, mi Dios. En este momento, Padre, también te pedimos, suplicándote por nuestros hermanos, mi hermano Héctor y mi hermana Xiomara y sus niños que van a viajar, Señor. Guárdales, llévalos con bien, Señor, a su país. Muchas gracias, Señor, por esta bendición y esta oportunidad que ellos tienen. Permite también, Señor, que al ser portadores, Padre, de esta bendición de tu palabra, puedan también bendecir muchas vidas, Señor, la vida de sus familias allá en El Salvador. Muchas gracias te damos. Guarda a nuestros hermanos que están en camino, quizás algunos regresando, o quizás su estancia en sus países o a donde hayan viajado, Padre amado. Guárdales y tráeles con bien de regreso. En tus manos ponemos, Señor, estas oportunidades que tenemos de llevar tu mensaje, tu evangelio, de estas actividades como congregación. Bendice a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Padre Santo, y prepara esos corazones, los cuales, Señor, te pedimos, Señor, que nos los entregues para guiarlos, Señor, en este evangelio tuyo. Muchas gracias te damos. Gracias por la bendición tuya, Señor. Nos vamos de este lugar contentos por haber estado en tu presencia. Permítenos tener, Señor, reposo, descanso, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los guarde, mis hermanos. No sé, creo que hay pan todavía. Así es que échese una vueltecita, si tiene necesidad de ello, llévelo.